a través de la historia en la Biblia veo que todo pueblo y nación que se aleja de Dios sufre lamentables consecuencias. Y hoy en día podemos ver cuánta nación está en conflicto, viviendo consecuencias de su pecado. Y yo creo que yo mencionaba que el trabajo o deber de todo creyente es orar para que Dios tenga misericordia de esas personas que han sido delegadas para gobernar determinados pueblos, para que Dios les guíe, para que no se aparten de Él. Y recomiendo que los creyentes, no es muy saludable espiritualmente hablando involucrarse en política. Usted debe de saber que todo aquel que se mete en política va a salir salpicado de alguna manera. Entonces, como creyente debemos de tener sabiduría, y pidámosela al Señor para saber cómo manejar nuestra vida en este tiempo que estamos viviendo, porque si usted le echa un vistazo a las noticias, usted se dará cuenta que hay muchos países que están alejándose cada día más de Dios, y los que se han alejado de Dios han vivido lamentables consecuencias. Y si vamos a la historia, vemos el pueblo de Israel, una nación elegida por Dios, y se alejaron de Él. Ahora dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lamentable es que el pueblo de Dios esté viviendo eso. Entonces, si nos unimos como pueblo de Dios a orar para que Dios convierta a esas personas que están gobernando, ya sea en su país, yo oro por mi país, estoy orando por la nación donde me encuentro ahora, acá en los Estados Unidos, para que Dios tome control de la vida de los creyentes, que yo veo que hay muchos cristianos que está echándole la culpa a los que le dieron el voto a tal candidato, y veo pleito entre el pueblo de Dios, y definitivamente nos estamos desenfocando de la realidad. Como pueblo de Dios, nuestro deber debe ser orar para que Dios nos ayude a tener paz en este tiempo difícil. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias infinitamente por el privilegio que me da de poder compartir tu palabra, poder llevar el anuncio de buenas nuevas a las naciones. Te pido, Padre, que nos despejes la mente y que prepares nuestro corazón para poderlo examinar y ver en qué lugar estamos. Si nos hemos contaminado, pues límpianos, permítenos restaurar la relación que debemos de tener contigo, esa relación que nos conviene tener contigo, porque si no nos apartamos, siempre el favor tuyo estará a nuestro lado. Así es que en el nombre de Jesús, bendice la audiencia, bendice a cada persona que se toma el tiempo para escuchar la transmisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la verdad que me es grato privilegio una vez más compartir con ustedes, y como ya escucharon en lo anterior, donde estuve hablando de la clave del éxito del creyente, y ustedes vieron escucharon todo lo que estuve compartiendo, y definitivamente cuando hay personas que se alejan de Dios es por falta de fe, y eso es el caso de muchas personas que se meten y se involucran en la política, y a la larga la fe la dejan a un lado y después se convierte en un infierno su vida. Por eso, una vez más, le quiero decir que el enfoque de esta transmisión, de este consejo que le voy a dar hoy, es que nosotros debemos de orar, que es nuestro deber como creyentes, orar para que Dios tenga misericordia. Ya le mencionaba que el pueblo de Israel, siendo elegido por Dios, se apartó. ¿Y qué le sucedió? Le faltó fe. Y eso lo llevó a la desobediencia. La falta de fe lo lleva a la desobediencia.
Veamos lo que dice la Biblia, porque no le voy a estar hablando solo lo que pienso, sino lo que la Biblia dice, que el pueblo de Dios se revela. Veamos Números 14, 1 al 4. Dice de la siguiente manera: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dio toda la multitud: ojalá murieran en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán, volvámonos a Egipto. Esto es exactamente lo que está pasando hoy en día. Si yo me enfoco en mi país, hay mucho descontento en la gente. Una gente está a favor de un determinado candidato, otro está a favor de otro candidato. En El Salvador lo mismo, aquí en Estados Unidos lo mismo. En diferentes países vemos la crisis que se está viviendo. ¿Por qué? Porque la gente se ha apartado de Dios. Y qué lamentable es que hay mucho pueblo de Dios involucrado en esto. Todavía fuera gente que no conoce del Evangelio. Entonces yo diría, bueno, lo único que nos toca es orar para que se convierta esta gente. Pero hay gente que ya es convertida, pero se apartaron de Dios. Y ahora están queriendo poner candidatos que ellos consideran que son los buenos, como está aquí en este caso del pueblo de Israel, que cayó en esa rebelión en contra de las personas que Dios eligió, en este caso a Moisés y a Aarón, que fueron los designados para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Ahora, como creyentes, estamos viviendo una crisis tremenda, y por eso siento una pasión de compartir esto, independientemente de lo que usted llegue a pensar, porque Dios pone aflicción en mi corazón, y yo debo de ser muy honesto con ustedes, pues he tratado con todo mi corazón presentarme a Dios para pedirle la guianza de qué debo de compartir, y Dios lo que pone es esto. Entonces, cuando el pueblo de Israel vio, dice que Moisés tardaba en descender del monte, esto está en Éxodo. Mire lo que sucede cuando el pueblo se rebela contra los líderes que Dios ha llamado, contra aquellos que están pues haciendo las cosas bien. Entonces dice en Éxodo 32:1 que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿qué hicieron? Se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses. Mire, qué lamentable esto, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Tremendo, aquí empezaron ya con la idolatría. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron, y al día siguiente dice que presentaron holocaustos, ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mire, ya alejados de lo que representaba Dios para ellos. Completamente eso es lo que se está viviendo hoy. La gente está
en un desorden impresionante. Y como le digo, lamentable es que el pueblo de Dios está así hoy. Entonces la maldad se ha multiplicado y viene ahora el profeta Isaías y dice: oí cielos y escuchá tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. El 3 dice: el buey conoce su dueño, y el asno su pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, procuraron ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mire qué tremendo, tremendo y lamentable es lo que está aconteciendo con este pueblo. Y eso es lo que está pasando hoy. La gente se ha desviado del camino verdadero. La gente lucha por prosperar, como le estaba hablando yo de la clave del éxito, que la clave del éxito es tener fe en ese Dios que nos sacó de esclavitud del pecado y de ser obediente a su palabra, pero la gente está buscando solo enriquecerse fácilmente y se está cayendo en gran maldad, y por eso está distorsionada las naciones como están, porque han caído en idolatría, han caído en el amor al dinero y se han desenfocado de la realeza. Y qué lamentable es que el pueblo de Dios está siendo arrastrado para vivir una vida desordenada, y eso es lamentable que esté sucediendo, porque déjeme decirle que tengo conocimientos de ministros que dejaron el ministerio por meterse a la política y se desviaron, y esto es grave. Entonces la gente, yo veo que mucha gente se queja de lo que está pasando en las naciones. Por ejemplo, en esta gran nación donde me encuentro ahora, hay muchos pueblos divididos que están peleando por haber dado el voto a las personas que están en eminencia hoy. Y la verdad es que Dios pone y quita, y lo que debemos de saber es que cada vez que el hombre se aleja de Dios, pues las consecuencias vienen. Mas sin embargo, habrá un remanente fiel que estará siendo bendecido si es obediente a la palabra de Dios. Por eso yo le mencionaba en Deuteronomio 28 que allí habla de la bendición por ser obediente, pero ahora en este caso le quiero mencionar las maldiciones por la desobediencia, que me da miedo leer esto, porque es tremendo lo que dice. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplirla todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es lo que viene al pueblo desobediente. Por eso es importante sacudirse y no caer en desobediencia, porque si no vendrán maldiciones sobre nosotros si somos desobedientes. Y eso es no tener éxito. Querer tener éxito pecando, desobedeciendo, eso es caer en la cruda realidad de pobreza, porque yo le aseguro que un creyente que se aparta de Dios por quererse enriquecer ilícitamente haciendo cosas bajo la desobediencia de los decretos establecidos en la palabra, eso es caer en lo más bajo. Y por eso es importante entonces que aprovechemos. Y usted puede seguir leyendo 28 hasta el 68 de Deuteronomio 15 en adelante al 68. Léalo usted detenidamente y tómese un tiempo, léalo despacito, pero lea del 28 1 al 14, allí va a ver las bendiciones por ser obediente. Entonces todo esto al pueblo de Israel se le presentó, pero más sin embargo ellos fueron desobedientes y no quisieron. Entonces hoy es el tiempo de llamar a la gente al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se han desviado, la gente se ha desviado del propósito de Dios. Entonces es importante que nosotros nos preparemos
en este tiempo para doblar nuestras rodillas, pedirle a Dios misericordia por nuestros hermanos que se han desviado, que se han alejado. Yo tengo testimonios así vivos, palpables, de gente que se está quejando, pero es porque se han desviado del camino verdadero. Se han desviado. ¿Y qué es lo que dice aquí, hablando al pueblo de Israel? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, pero esto también es para nosotros. Si nos hemos desviado, volvámonos a Dios. Llamadle en tanto que está cercano. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, por muy desordenada que esté una nación, un pueblo, una familia, determinadas personas, pero buscan a Jehová con todo su corazón, viene el perdón de Dios, viene la restauración, viene la bendición de Dios hacia esa nación, hacia esa familia, hacia esos pueblos. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros como creyentes? Involucrarnos en la política para estar en pleitos. ¡Qué tremendo es! ¡Qué tremendo es! Yo creo que eso es terrible. Yo solo recuerdo, vaya, por ejemplo, mis antepasados pertenecieron a determinado partido político. Y por ser miembros de ese partido político, los torturaron, los hicieron como usted no tiene una idea. Y tuvimos un tiempo que nosotros veníamos arrastrando esa maldición de nuestros antepasados. Y queríamos siempre estar en contienda con miembros de otro partido, de ese partido opositor que torturó a nuestros antepasados. Pero cuando llegamos a Cristo las cosas cambiaron. Y ahora, pues sí, hay algunos miembros de nuestra familia que todavía están en la política y que siempre tienen ese mal recuerdo. Pero ¿sabe qué? Dios nos liberó, pues tenemos el privilegio, pues hay otro de mis hermanos que es un ministro también que está sirviendo al Señor y nos hemos alejado de lo que es la política. Sí hemos dado el voto a determinados candidatos cuando nos ha tocado ejercer el sufragio, pero hasta allí. Claro, cuando uno oye las canciones de aquel partido a cual uno era afín cuando pues nuestros antepasados sufrieron, uno se le engrifa la piel, pero en el nombre de Jesús, de momento hay que reprender eso porque no nos trae nada bueno. Nosotros lo único que necesitamos como siervos de Dios es invitarle al pueblo de Dios a no involucrarse tan a fondo en la política, porque por más sano que usted sea, siempre saldrá embarrado en algún acto de corrupción, aunque usted no sea corrupto. Entonces, ¿qué es lo más sabio? Pedirle a Dios que lo prospere sin necesidad de meterse a eso. Y Dios ha puesto en mi corazón este mensaje porque este va a las naciones. Esto no va para determinado pueblo, para determinadas personas, va para el mundo entero porque está puesto en redes sociales donde muchas personas tienen acceso a la transmisión que su servidor está haciendo. Así es que no piense que le estoy tirando a determinadas personas. Estoy hablando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se ha desenfrenado, se ha desenfocado de la realeza exactamente como el pueblo de Israel. Y por eso comencé con eso, hablándole de la historia que está en la Biblia, de las consecuencias que vive la gente desobediente, la gente rebelde, y aquí está hablando de gente que conoce de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado entonces? Al arrepentimiento, buscar a Dios, porque Dios quiere que le sirvamos, que le obedezcamos y seamos bendecidos, porque eso es el privilegio que Dios nos da, que si nos arrepentimos, pues Dios nos restaura, nos limpia de la maldad. Él no nos toma en cuenta el pecado cuando verdaderamente nos acercamos a Él arrepentido. Entonces, si este es su caso, que se ha involucrado en lo que no debe de involucrarse, pues pedirle perdón a Dios, búsquele a Él. Y si hay personas que quieren venir a vivir este evangelio, pues gloria a Dios. Mire lo que dice Jeremías 3:12 al 14. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso,
y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Dios siempre da una salida a su pueblo. Dios siempre da la oportunidad a que el hombre se aleje de su maldad. Por eso me gusta. Yo recuerdo que creo que la vez pasada en un sermón que compartí hace un buen tiempo, creo que les compartía que mientras estaba en un edificio allá en la capital, en Tegucigalpa, donde está un hospital, allí estaba internado mi hijo, y recuerdo que estaba una manifestación impresionante en la capital y aquellas calles llenas, eran miles de personas en una protesta. ¿Y de qué se trataba la protesta? Pues la gente no está conforme. ¿Por qué? Porque se han desviado de Dios. Y las cosas que se están llevando a cabo pues son sin la guianza de Dios, y hay mucha gente rebelde que está y se manifiesta. Entonces el Señor me traía este versículo, 2 Crónicas 7:14. Entonces yo le decía a mi esposa, si esta gente hiciera lo que dice la Biblia en Deuteronomio, en 2 Crónicas 7:14, si se humillaran de verdad y esa gritolera que andan haciendo ahí, le decía yo a ella, la hicieran clamándole a Dios, humillados, entonces es que Dios puede volverse a favor de una nación. Pero sí, así como andaban insultando, era un caos y tremendo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y como a lo que lo estoy llevando es al arrepentimiento, porque si hemos pecado, pues debemos de arrepentirlo. ¿Y qué es lo que dice este versículo? Es muy bonito, me gusta. Dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces vemos que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que da la oportunidad a aquel que se humilla de verdad, se arrepiente de su maldad y se aparta del mal, alcanza misericordia y viene a vivir el favor de Dios. Entonces, independientemente en el lugar donde usted esté, si usted es una persona obediente a la palabra de Dios y tiene fe de que Dios lo va a sacar adelante, entonces usted no necesita estarse involucrando en cosas que no le convienen como pueblo de Dios. Entonces, una vez más, ya para terminar, el deber de todo creyente es orar. Orar. De hecho, estamos delegados para orar por los que están en eminencia, porque una nación que está siendo gobernada por personas temerosas de Dios, ese es un privilegio, porque se vive en paz, se vive tranquilo, aunque siempre habrá una parte de gente que nunca es conforme. Eso usted ya lo sabe, que hay gente que por más que se esté gobernando bajo la guianza de Dios, siempre habrá gente que no está conforme, pero siempre es una parte mínima. Entonces lo más recomendable es reconocer dónde estamos caminando nosotros. Si no hemos caído como ese pueblo de Israel en rebeldía, pues gloria a Dios, glorifique a Dios por eso y sea prudente. Pídale a Dios sabiduría cómo conducirse en este tiempo en el que estamos, porque estamos en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado a un nivel impresionante. Y yo quiero pedirle con todo mi corazón que se una conmigo a ser de ese grupo de creyentes que oramos por los que están en eminencia, independiente de qué país sea. Yo tengo el privilegio, hace muchísimos años tuve el privilegio de recibir una revista cristiana que se llama Tu Juventud. Era cuando yo era un jovencito, me enviaban una revista de
de Ecuador. Esa revista es de una iglesia en Ecuador que la envían al mundo entero, a los jóvenes. Y en ese tiempo yo era joven y empecé a contactarme con otros jóvenes de diferentes países del mundo. De hecho, tuve el privilegio de tener amigos chilenos, cubanos, salvadoreños, de gente de habla hispana en Estados Unidos, de Canadá. Bueno, le puedo mencionar del mundo entero, porque algo que yo anhelaba desde niño era tener amistades en el mundo entero. No sé si ya lo sabe usted, pero si no lo sabía, sepa lo que yo tenía anhelo de tener amistades en el mundo entero, y sin saber que íbamos a llegar a estos años donde las redes sociales nos ha dado el privilegio de tener pues amistades virtuales. Por cierto, en aquel entonces era a través de cartas que uno se comunicaba. Pues en esa revista que se llama Tu Juventud, es una revista cristiana donde uno publica testimonios de la vida en el Señor. Y esa revista, pues allí había un segmento donde decía que era para fines de amistad en el Señor, no para como otras revistas que son como para buscar pareja y cosas así. Pero esa no, eso era solamente para experiencias y testimonios en la vida del joven cristiano. Entonces, y había un segmento donde uno publicaba su nombre y su dirección para conocerse con otros jóvenes de otros países. Entonces, lo que yo quiero contarle es que a través de esa revista, que le estoy hablando hace más de 40 años eso, yo sigo con amistades a través de esa revista. Y qué lamentable es cuando me cuentan la experiencia de la pobreza que se vive en su país por falta del conocimiento de la palabra de Dios, porque se alejaron los gobernantes de Dios. Entonces es necesario como creyentes orar para que Dios tenga misericordia, y mientras estamos ocupados en eso, vamos a estar consiguiendo la mejor bendición. Vamos a encontrar la clave del éxito. Un creyente que está apasionado por lo de Dios, un creyente que se dedica a orar, que se dedica a buscar la palabra de Dios para vivirla, para ponerla en práctica, es un creyente que encontró la clave del éxito y va a poder vivir tranquilamente, y mientras tanto nos llega el viaje, porque déjeme decirle que ese viaje a la eternidad no lo podemos evitar, y eso puede suceder en cualquier momento, y qué mejor estar preparado. Entonces ya son 3 minutos los que faltan, y quiero invitar a los creyentes a que nos unamos a orar unos por los otros, por nuestras naciones que están en desobediencia. Y también le invito a usted, amigo, si no ha creído en Cristo, venga a Cristo, no se va a arrepentir. Usted va a saber pronto que sí valió la pena reconocer que usted estaba alejado de Dios, pero que a través de Jesucristo entramos a una nueva vida, y ahora siendo enseñados para vivir una vida agradable a Dios bajo sus promesas, y vamos a disfrutar esta temporada aquí en la tierra, independientemente de que esté difícil la situación. Pues en mi caso, estoy viviendo en este país donde veo mucha gente con incertidumbre, tienen miedo a salir. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Y cuando uno está lejos de Dios, el miedo, hasta la sombra de uno mismo le provoca miedo. Pero cuando estamos en Cristo uno anda tranquilo. ¿Por qué? Porque uno sabe que estamos haciendo las cosas bien, y que de momento, si tenemos que ser regresados a nuestra tierra, pues vamos con la bendición de Dios. Entonces yo creo que es bien importante que usted aproveche, estimado amigo, reciba a Jesús como su Salvador, diciéndole que usted es pecador, pero que usted hoy cree que Él es el Hijo de Dios, que vino a tomar forma de hombre aquí en la tierra, pero que murió voluntariamente, se entregó en muerte de cruz, fue sepultado y que resucitó, y ahora está a la diestra del Padre. Si usted le pide perdón creyendo eso, usted viene a convertirse en nueva criatura. Y dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Independientemente del pecado que usted haya cometido, Dios lo perdona, lo limpia de maldad. Y desde ahora le damos la bienvenida a la familia de la fe. Y déjeme decirle que vivir en el evangelio verdadero es lo precioso que puede haber, lo más precioso que debe de haber, porque tenemos paz. De esa paz que solamente se encuentra en Cristo. Esa paz que dice, Él mismo dijo
que sobrepasa todo entendimiento. Así que un fuerte abrazo a todos, Dios les bendiga, sigamos orando para que Dios nos dé un fin de año próspero, así como prospera nuestra alma, que prosperemos también en lo secular. Bendiciones, no se olvide de orar por el hermano Moisés y hágame saber de qué lugar me escucha para poder saludarlo por este medio. Saludo a hermano Adalí allá en Concepción, Intibucá. Saludos y bendiciones a todos los salvadoreños y todos los que escuchan el programa.